El despertar de la conciencia. Buenas noches y bienvenidos una vez más al Despertar de la Conciencia. La semana pasada tuvimos un programa bastante interesante y esta noche promete ser igual o más interesante. De hecho, tenemos dos invitados. Vamos a empezar con las presentaciones. Primero les voy a dar las buenas noches, con vuestro permiso. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. Bienvenidos y gracias por participar en nuestro programa. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Y ahora os voy a presentar quiénes son nuestros invitados de esta noche. Jaime Bruigas y Juan Ramírez de Francia. Los dos pertenecen a la Escuela de Atención. Luego, más adelante, vamos a explicar qué es la Escuela de Atención. Os voy a dar unas pinceladas y además ellos nos van a hablar de cuál es la función, porque es bastante interesante, os lo aseguro. Os va a llamar bastante la atención. Jaime, tiene un currículum bastante largo, los dos, y además ya entenderéis por qué os digo que va a ser muy interesante. Jaime es arquitecto, dibujante, ilustrador, escritor, dramaturgo. Me dejo alguna otra cosa por allí, como director de escena. Y sobre todo es especialista en geometría sagrada, que es lo que le ha traído hoy aquí, la geometría sagrada, y a ver si nos da tiempo y nos habla también un poco de mitología comparada y de simbolismo universal. Muy bien. Y Juan Ramírez, ingeniero informático, psicólogo especializado en educación emocional y funda y dirige Transformación Personal Corporativa, es decir, para formar en competencias emocionales a instituciones públicas y privadas. Y permíteme que diga aleluya. Gracias. Porque no está mal que se pueda formar en estas competencias a esos niveles, así que gracias. Él es, su rol, como él dice, es la dirección y la puesta en marcha, de esta escuela. Os voy a decir algo que me ha llamado mucho la atención de esta escuela y ahora les daré pasos a ellos para que os lo expliquen. Me ha llamado muchísimo la atención porque entre su visión ellos lo describen como una comunidad de personas que resuenan con la necesidad de un gran cambio individual y colectivo y que trabajan por vivir de una manera más sana y armoniosa. Yo me apunto. Bueno, quiero decir que entonces las palabras han sido bien seleccionadas, porque esa era la intención, sí. Pero las palabras, pues claro, no son nada si no hay un impulso inicial, que es lo que nos ha movilizado, ¿no? Sí, hablamos efectivamente de una propuesta o de una iniciativa colectiva, porque esto no lo puede hacer una persona o un grupo pequeño. Yo creo que es una iniciativa ambiciosa a nivel de los objetivos a conseguir, que es contribuir a un cambio. No es nada nuevo, estamos en un cambio generalizado, ¿no? de paradigmas, y nosotros hemos llegado a la convicción que es necesario cambiar nosotros para cambiar lo de fuera, para cambiar el mundo exterior. Y esto es lo que pretende la Escuela de Atención. Se llama precisamente Atención porque es poner esta característica de la conciencia en nosotros mismos, en nuestro mundo interno. Claro. En la parte que es quizá más desconocida. Y ahí se organizan los cambios profundos con un valor que es hacerlo de una forma colectiva, sabiendo que todos tenemos que trabajar de forma personal, individual, pero de forma a la vez grupal. Y así es como creemos que podemos aportar algo al exterior. Muy bien. Además he visto que tocáis pues prácticamente todos los palos: psicología, ciencia, filosofía, simbología, antropología, arte. Sois un equipo bastante bien formado, ¿eh? Bueno, multidisciplinar, que se dice ahora en sí, los que está sitios muy de más moda. Serios. Sí, sí. Hombre, desde luego, en mi opinión es sobre todo un equipo que tiene muchísimo respeto
al concepto de conocimiento, del conocimiento profundo, el conocimiento acreditado por el estudio y el conocimiento en muchos casos vinculado a nuestra propia trayectoria como cultura, como civilización. Miramos al pasado con muchísimo respeto y nos sentimos muy herederos de una continuidad, ¿no? De una continuidad, de una búsqueda del conocimiento, de la idea, del ser humano, etcétera. Es decir, un poco lo que quiero decir es que no nos sacamos cosas de la manga, no hemos descubierto nada nuevo, estamos reflexionando sobre lo que el ser humano ha reflexionado siempre, y eso sí, lo que está claro es que aunque el ser humano siempre es el mismo, sus circunstancias han cambiado, las circunstancias del 2016 que ya llega no son las mismas que las del 2015, ni del 2010, ni del siglo XX, y tenemos que actualizar todo eso. Entonces, en el fondo es una cuestión de responsabilidad, ¿no? Porque quien ha tenido la suerte de aprender, de conocer, que es un regalo de la vida, pues tiene que ofrecer, tiene que devolver. Y yo creo que esto, en ese sentido, se fundan los cimientos, ¿no?, de esta escuela de atención. Es una responsabilidad. Muy bien. Y ahora os quiero preguntar a los dos, me da igual cuál me conteste primero. Vamos a centrarnos en la parte más científica, como digo yo, ¿no?, que me ha sorprendido. Un arquitecto y un ingeniero informático. ¿Cómo reinventáis de esa manera? Porque eso sí que es, vamos, como digo yo, darte la vuelta. Juan primero. Bueno, gracias, Jaime. Bueno, en mi caso era un profundo desequilibrio. Es decir, toda mi educación y mi formación había sido orientado hacia el hemisferio izquierdo. Es decir, la razón y la lógica, las estructuras. Y la parte emocional, la parte sentimental, la parte trascendental, pues era dejado como algo muy secundario, que no era importante, y a veces todo lo contrario, incluso molestaba. Entonces llegó un momento en mi vida que, a pesar de haber conseguido lo que llamamos los éxitos externos, es decir, pues ya tenía mi casa pagada, y tenía mi coche conseguido, y tenía una buena nómina, y tenía un buen... Tenías lo que se dice una todo. red social, exactamente. Hay una expresión, pero estaba colocado. Eso, estaba colocado. Terrible, Eso terrible. es, exactamente, estaba colocado. Pero profundamente vacío. Tenía lleno el bolsillo, en cierto sentido de supervivencia, pero me sentía vacío. Entonces, pues empecé a investigar. Siempre me había gustado mucho la psicología. Y empecé a leer un poco más. Y como son estas cosas, casualmente, entre comillas, cayó en mis manos un libro maravilloso. Bueno, el primer libro fue Tus zonas erróneas. No sé si lo habéis leído. Sí. Un clásico. De Dyer. De Dyer. Que en su momento pues fue una revolución, claro. Ahora seguramente si lo volviera a releer no me diría tantas cosas, pero en ese momento me vi reflejado plenamente. O sea, yo era la persona que tenía todas esas zonas erróneas. Todas, no me dejaba ni una. Y entonces dije, pues claro, aquí hay que hacer algo. Y a partir de ese momento empecé a leer más. Y en un conjunto de años leyendo, pues cayó un libro en mis manos que se llamaba El juego de la atención, de una de las mujeres que más aprecio, que se llama Marley Quennert, que también está dentro de la escuela, y también es una asesora de los contenidos de la escuela, que tiene un trabajo que se llama El juego de la atención. Lo hice y esto fue un punto de inflexión. O sea, ahí tuve una experiencia mística, una experiencia trascendental, como se pueden llamar de muy diversas formas, pero eso me hizo experimentar, no era leer, sino experimentar una forma distinta. Y entonces a partir de ese momento pues ya no me valía lo anterior y me puse a trabajar para poderlo cambiar. Entonces me puse a estudiar psicología y cuando pasaron 5 años y pico y me sentí suficientemente fuerte en cuanto a la seguridad interior, pues pegué el salto y empecé a trabajar en ese sentido. Esa ha sido mi reinvención, ¿no? Para equilibrarme. Esto ha sido mi experiencia, necesitaba un equilibrio. Y ahora, ¿cómo estoy? Bueno, pues haciendo una síntesis, ¿no? Me pasé casi 20 años en el mundo de las tecnologías de la información. Ahora llevo aproximadamente unos 12, 14 en esta otra faceta de la psicología y la espiritualidad y la ciencia también. Y considero que tengo una vivencia, una experiencia distinta, ¿no? Puedo decir que mi experiencia y mi forma de entender a las cosas
es más amplia que la que tenía antes y por tanto me aporta. Sí, es más enriquecedora. Eso es, exactamente. Jaime. En mi caso nada que ver. Nada que ver. Yo ni he estado colocado en la vida ni tengo la capacidad, muy a pesar de muchas gentes que me quieren y que les gustaría pero no ha sido así. Realmente nunca me he visto en un tipo de vida o de circunstancia que no fuera lo que yo quería o lo que yo buscaba. No recuerdo desde cuándo tengo esta especie de inestabilidad crónica que me obliga a no estar demasiado en ningún lugar, lo cual es bueno por un lado y malo por otro. Entonces, afortunadamente, y así como para escurrir el bulto ante las demandas sociales, estudié la carrera adecuada, que es arquitectura, que parece una cosa como muy seria, pero no lo es tanto. Sobre todo es una carrera en la que se estudia de todo, un poco de todo y mucho de nada. Es decir, ideal para mí, ¿no? Puesto que yo siempre he tenido un problema con la misión, con la vocación, no lo tengo claro. Hasta que ya me he hecho un poco mayor y me he dado cuenta que es que mi vocación es no tener vocación. Claro. Más allá de la propia docencia, que es, si tuviera que decir que soy profesor y nada más. Cuando uno es profesor de cualquier cosa, no de una materia, es profesor porque tiene algo que decir y busca algún tipo de contenido para contar lo que tiene que contar, que por supuesto trasciende las asignaturas, las materias o los conceptos que uno trabaja. Para llegar a esa conclusión, pues he hecho de todo, ¿no? Estudiar arquitectura, sí. Yo desde la segunda semana yo sabía que yo no iba a construir nada, no tenía ni la menor intención. Bueno, construías, pero de otra forma. Claro, sí, digo, trabajar en el mundo de la construcción, en un estudio, lo cual lo he hecho y he tenido la suerte de hacer proyectos, pero vamos, no quiero, o sea, la sensación constante de ser un falso de todo, un falso arquitecto, un falso diseñador, un falso dibujante, un falso... Lo cual también, insisto, bueno, pues está bien, porque lo haces con más ilusión, teniendo en cuenta de que sabes que no va a ser definitivamente lo tuyo y que no estás de ningún modo encasillado. Y un poquito, ni siquiera ha sido ni una filosofía ni una decisión. Yo me he dejado llevar por las circunstancias, por la vida, que es tremendamente generosa. Y entonces pues me he encontrado con todo lo que me ha dado, que es muchísimo. En el camino, la geometría sagrada, el teatro, el cine de animación, la escritura de libros, la filosofía antigua, la mitología comparada. En fin, no he elegido nada de lo que hago. Vaya, pues para no haberlo elegido. Ya. Pero es mejor cuando uno no elige, ¿eh? Sí, lo que también es muy común decir que te dejas fluir, ¿no? Y es cierto, cuando te dejas que fluir y te alineas... Sí, pero para fluir hace falta trabajar muchas horas, estudiar muchísimo, o sea, fluir no es saber... Sí. Claro. Damos por hecho que fluir es hay que responsabilizarse de ese fluir. Escuchar al corazón y dejarte guiar por tu corazón, que muchas veces... Bueno, por tu corazón y por tu mente y por tu cabeza y por todo lo que eres. Que tener de alguna forma conectado corazón y mente, para que trabajen conjuntamente. Por supuesto. Porque siempre va una por un lado o va otra. Pues corazón, mente, cuerpo y espíritu también, sí. Tiene que ir la cosa alineada. Muy bien, pues vamos a hacer una paradita publicitaria y vamos a continuar para ir profundizando un poco más en los dos temas que vamos a tratar esta noche, que son la geometría sagrada y esos fantásticos viajes sin sentido, que también os voy a decir porque con sentido, perdonad, me ha fallado. Pues mira, me acabas de dar una idea. Queda muchísimo mejor decir viajes sin sentido. Claro. No, a partir de ahora, Juan, hay que hablar. Queda cambiado muchísimo más interesante, Nuria. Viajes sin sentido. Yo me apuntaría antes un viaje sin sentido que uno con sentido. Que no ir con una intuición, claro, con una intención, sino con la intuición. Que pueda, claro. Muy bien, pues después de este lapsus que he tenido, que se ha encaminado bien, vamos a dar pausa a la publicidad. El despertar de la conciencia. Ya estamos de vuelta. Y vamos a empezar primero pidiéndole a Jaime que nos hable un poquito más de la geometría sagrada. Muy bien, la pregunta no puede ser más difícil ni más terrible. Sé que es un tema bastante... Tiene para más de un programa, con lo cual ya aprovecho para invitaros, o sea, deciros cuando queráis volver, aquí estaremos encantados de teneros para profundizar en estos temas. La geometría sagrada es sobre todo una vía de conocimiento que es infinita, no se puede dar nunca por definitivamente conocido ni sabido, y por supuesto hay que revisarlo, ¿no? Sí. Y tiene que ser salvado, como muchas cosas últimamente, tiene que ser salvado de utilizaciones o versiones adulteradas, simplificadas o simplemente erróneas de un tipo de conocimiento que es muy antiguo y que está absolutamente
acreditado, ¿no? por la historia del ser humano y especialmente la historia de Occidente, ¿no? Cuando hablamos de geometría sagrada, evidentemente no existe una geometría que no sea sagrada, no hay una geometría laica y otra sagrada, o sí, en el sentido en el que cómo se concibe. El término de geometría sagrada, que insisto, ha caído un poco en utilizaciones fraudulentas, en el fondo se llama sagrada no porque lo sea en sí mismo, sino porque es el tipo de geometría que se ha utilizado conscientemente en la historia del arte, en la historia de la arquitectura, para la construcción de edificios sacros. Sí. Y eso es lo que le da el nombre de geometría sagrada, ¿no? ¿Desde dónde? Pues tenemos noticia de esa conciencia de esa utilización. Cuidado, otra cosa es que se utilice y se sepa o no se sepa. Por supuesto desde Egipto. Pasa que Egipto, como todo el mundo sabe, es una civilización y es un universo muy apasionante, pero que nos es muy lejano, es muy difícil. Afortunadamente Occidente tiene ese eslabón que une a Egipto con lo que después será la civilización occidental, que es Grecia. Realmente lo que sabemos, el padre de la geometría sagrada, tal cual la concebimos hoy, es Pitágoras. Y muchos, en vez de geometría sagrada, lo que hablan es de geometría pitagórica, ¿no? Pitágoras, el sabio maestro, es decir, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. En el fondo, la geometría sagrada es una disciplina que hay que alejarla del concepto actual de matemáticas. No porque no esté vinculada a las matemáticas, sino por lo que hemos hecho con las matemáticas, sí, ¿no? Y tiene que ver con el concepto de filosofía y mística del concepto del número. En el fondo, para resumirlo, si hubiera que resumirlo muy rápido, que es la geometría sagrada, es el arte de la relación entre las cosas, teniendo un paradigma claro, y es el número 1, la unidad. Un geómetra, que en su origen era un sacerdote, cree en la divina unidad, en que todo lo que existe es una sola cosa, que somos uno entre todos. La creación, el mundo, el cosmos, tal cual lo conocemos, es la suma de unos fragmentos que lógicamente generan una unidad absoluta. Ese regreso a la unidad, esa intención de regresar a experimentar la unidad perdida, es la vía trascendente del geómetra. Ese sería el primer postulado, ¿no? La geometría sagrada, la clave es el uno, la unidad absoluta. Pero tiene otro postulado, en base al cual se construye todo. La creación, el universo que conocemos, es el resultado de haber fragmentado la unidad. Eso no se ha hecho de cualquier manera. Eso se ha hecho de una manera ordenada. La palabra orden en griego es cosmos. Y eso es precisamente el cosmos. Es que esa fragmentación de la unidad se ha hecho de un modo ordenado a través de unas ideas que son los números. Los números no son solo cantidades. La cantidad prosaica, el cálculo, es seguramente la dimensión más sencilla, más vulgar, más técnica de lo que es el número idea pitagórico, en el que cada cifra, para entendernos, significa muchas cosas. No es simplemente un signo, sino que es un símbolo, es decir, nos habla de realidades trascendentes importantes. Esa fragmentación de la unidad se ha hecho de una manera ordenada a través del número. Todo está hecho según los números. Entonces, en el fondo, el geómetra de lo que se enamora es de la naturaleza. La geometría sagrada es geometría pitagórica, es geometría natural. Es ver los números que existen en la naturaleza velados tras la morfología natural. Por eso el geómetra, su lugar de trabajo, lógicamente, es el entorno natural y el ser humano. El ser humano no solo en su dimensión corporal, porque, claro, bueno, un pitagórico entiende que esos números tienen una lectura en todos los órdenes de existencia, ¿no? En el plano material, el plano emocional, sensorial, intelectual, trascendente, espiritual, ¿no? No hay que olvidarse que para los pitagóricos los números eran dioses. Eran los dioses creadores del universo, ¿no? Entonces, cuando se habla del número 4, del número 3, esos son los grandes números naturales que conocemos, pero especialmente cuando la cosa se vuelve todavía más elevada, es lo de los números irracionales, las 3 grandes raíces, el dios Tot, etcétera, pues está hablando de las grandes dinámicas con las que se ha hecho el universo, es decir, con las que se ha fragmentado la unidad. Si yo sé cómo se ha fragmentado, tengo la posibilidad de acceder al regreso, a experimentar esa fusión, esa unidad absoluta con todo, que es la trascendencia. Sería un poco como saber el lugar que ocupa cada pieza o que ocupó, e ir colocándolo como si fuera en un puzzle. Es decir, si sé cómo se ha fragmentado, sé recomponerlo
Efectivamente, y hallar esa sensación de unidad. Con lo cual, esto es muy interesante. La geometría no es simplemente una ciencia o una vía de conocimiento que otorga símbolos o significados a las formas. Es mucho más que eso. Para los antiguos cobraba un significado especial el tema del geómetra, como orden sacerdotal egipcia, y después lo que hizo Pitágoras, ¿no? Un orden social entero, una manera de concebir el colectivo, la política, la reunión de los hombres, la espiritualidad, en base a toda esta idea de geometría antigua, en la que la clave es que la geometría no es simplemente un tipo de conocimiento más, sino que es precisamente el conocimiento que relaciona a los otros conocimientos, en cuanto que es el arte de la relación entre las cosas. No es tanto esto o esto, sino qué le pasa a esto y a esto juntos. Y cuando digo esto, se puede ser formas, números, personas, ideas, conceptos, ¿no? La relación entre las cosas, que es la clave para regresar a la unidad. Sí, de hecho hay muchas personas que, hablando un poco más espiritualmente hablando, dicen que cuando las energías de dos personas afines se juntan, se forma una especie de forma geométrica que en muchos casos es geometría sagrada. O sea, puede ser pues desde una flor de la vida, que también se ha dicho que es geometría sagrada. Me parece curioso porque según estabas hablando yo estaba pensando, jolín, pues es que hay veces que sí que es cierto que se ponen dos personas juntas que son bastante afines y una aplicación, se puede ver la forma. Una aplicación psíquica. Esto está detrás de un concepto clave en la geometría sagrada que se llama logos. El logos que lo define Platón. Sí. En el Timeo, que es un diálogo totalmente pitagórico. Y el logos es, siempre que tengo dos elementos, dos cosas, dos entidades, inmediatamente existe una tercera. Inmediatamente, que pertenece a otro orden de existencia, que es esa realidad que vincula a las otras dos. ¿A qué es aplicable absolutamente todo? En el plano psíquico, pues lógicamente dos personas generan no voy a decir una tercera persona, no me quiero poner serio, pero casi sí. Una tercera... Bueno, otra entidad que no es ni el uno ni el otro, es lo que hacen esas dos personas juntos. Aplíquese a todo tipo de relaciones personales, etcétera. ¿No? ¿La culpa es tuya o es mía? No, la culpa es de lo que hacemos los dos juntos, ¿no? Que tiene un carácter, que tiene una identidad y que es absolutamente clave, ¿no? El tema del logos es evidente. Entonces, que si eso se aplica a alguna forma determinada, bueno, ya ahí luego está la percepción de cada uno a través de... Ya sabéis que hay un problema con la palabra energía también. Sí. ¿No? Se ha utilizado, está muy demasiado manida, se utiliza para nombrar un montón de cosas que no se sabe cómo se llaman, ¿no? No tenemos las palabras adecuadas porque las hemos perdido por el camino, porque esas palabras estaban y están, si uno las busca, y entonces se pone energía porque es un recurso... Bueno, pues es como neutro, fácil. Cada vez está empezando a ser menos neutro, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente. Dos entidades, dos seres, dos personas, claro que forman un tercer elemento, por supuesto, que es observable, es una metáfora del logos. Vaya, me has dejado... Hombre, el tema es apasionante. Sí. Yo tengo que decir, y lo digo muchas veces, que me lamento profundamente. No es una queja, es un lamento. La queja es poco constructiva, el lamento es necesario. Me lamento profundamente de cómo se enseñan las matemáticas y de cómo se enseña la geometría, ¿no? En su aspecto más banal, más sencillo, más cuantitativo, las fórmulas tal, pero esa dimensión simbólica de los números, esa dimensión, digo solo simbólica, ya no digo ir más arriba, o trascendente de las formas, los niños tienen una capacidad de entender eso, de recibirlo, de aceptarlo como válido y de después de manejarlo muy superior a la nuestra, y sin embargo se les niega. Se les niega en muchos casos porque los adultos no lo saben, ¿no? Eso te iba a decir. Pero había que enseñar las matemáticas de muy otra manera. Sí. Siempre se asocia la matemática al pensamiento puramente lógico. Tiene narices que la palabra lógico venga de logos, precisamente, que es uno de los fundamentos de la geometría sagrada, es decir, la relación entre las cosas. ¿Cómo se interpreta? Entonces ahí la obsesión por... Iba a decir la razón, ni siquiera es la razón, la obsesión por esa... manera de parcelar el intelecto, ¿no? En base a unos resultados determinados académicos, que lógicamente está en crisis. Entre todas las crisis que hay, la educación seguramente es una de las más gordas, como es lógico. Pues lógicamente hay que erradicarla, hay que abordar las cosas desde la profundidad que tienen desde el principio. No es porque los niños saben más y pueden más de lo que pensamos y sobre todo más que nosotros. O sea, ahí estamos estoy de acuerdo perdiendo. contigo. Son
grandísimos maestros. Grandísimos maestros, sí. ¿No? Entonces ellos pueden familiarizarse mucho mejor con ese arte de relación entre las cosas a través de esas metáforas preciosas que son los números y las formas. Que son metáforas, nunca mejor dicho. Y sobre todo así se estimula un tipo de pensamiento y de lenguaje que también está en desuso por parte de los planes de formación, que es el lenguaje poético, sin el cual ningún tipo de desarrollo, en el fondo cerebral, pero vamos, espiritual es posible. Seguramente la propia vida es una metáfora. Entonces, o nos manejamos con las metáforas o estamos completamente perdidos. Sí. Observando los cursos que das en esta escuela de geometría sagrada, y así ya también introducimos un poco el trabajo que realiza Juan, dentro de esos periodos, son 2 niveles lo que tienes. Bueno, les digo niveles, tienen 2 nombres, para que nos puedan entender, son como 2 niveles, entiendo. En el primero, que es donde he estado viendo, porque me llamó mucho la atención, como te comentaba antes fuera de micro, el tema de Egipto y el dios Tot, que tú lo has nombrado ahora, porque además últimamente el dios Tot está también como muy en boca de muchas personas, pues por diferentes herramientas que están surgiendo ahora, pero que ya venían de antiguo. Sin embargo, ahora es cuando se está, digamos, de alguna forma permitiendo que ese conocimiento salga a la luz. En estos cursos, como decía, realizas excursiones al Escorial. ¿Qué tiene que ver el Escorial con la geometría sagrada? Hombre, el Escorial está hecho está construido en base, es un edificio para empezar religioso. Con lo cual, sobre todo en un momento en el que se entendía, a diferencia a lo mejor de ahora, que la religiosidad y la espiritualidad tenían que ir de la mano. Aunque eso siempre ha estado en crisis. Pero lógicamente las aspiraciones espirituales del Escorial eran muy elevadas, muy grandes, y obedecen a una serie de intenciones muy bien conocidas, que son absolutamente loables. Y por lo tanto, para su ejecución, para la materialización de ese gran proyecto espiritual y de identidad de un colectivo, de una nación en este caso, que pretendió Felipe II y todo su entorno en el siglo XVI, lógicamente tenían que manejar la sabiduría y el conocimiento de los grandes maestros constructores de la historia del arte. Felipe II fue un grandísimo amante de las matemáticas, lo cual es sabio. No hay más que ver su biblioteca, los libros que tiene, y por lo tanto parece, en ese momento no lo hubieran expresado con esos términos, pero de la geometría sagrada. Y se busca arquitectos que saben, que tienen esta dimensión, ¿no? Este tipo de conocimiento, que saben aplicar la geometría con un carácter simbólico trascendente a la aplicación, a la construcción de una obra muy concreta. Se cuida mucho de que toda la geometría de ese conjunto tenga un sentido determinado, el cual en muchos casos es difícil, pero en otros casos es muy fácil de asimilar. Entonces, los que vivimos en Madrid tenemos el enorme privilegio de estar a 30 y tantos kilómetros de uno de los ejercicios de geometría sacra más perfectos, más complejos y más bellos del planeta. Lo digo sin ningún pudor, del planeta. Entonces, hombre, si uno está impartiendo un curso de geometría en Madrid, es obligatorio. En verdad teníamos que estar todos los días allí, ¿no? Con el compás en mano, compás en mano, midiendo, haciendo dibujos, construyendo, calculando los triángulos, los rectángulos áureos, calculando secciones áureas, etcétera. Cada Escorial es el lugar, sí. Es el lugar donde ir. Hablemos ahora de esos viajes con sentido. Puedes decir sí, que yo estoy, me ha gustado. Sí, nos ha gustado esa alternativa. Bueno, pues, ¿cómo surgen estos viajes? Bueno, fundamentalmente de Jaime. Jaime lleva haciéndolos de una forma informal desde hace muchos años. Infinidad de alumnos suyos querían irse a los sitios a conocerlos después de haber estudiado determinadas cosas con él en clase. Y entonces, cuando hemos arrancado esta iniciativa, la Escuela de Atención, hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no unificamos esa demanda? O sea, es claramente una necesidad real, que no es nuestra, no es un impulso comercial, sino es un impulso que viene de la necesidad que está surgiendo por profundizar en ese conocimiento y verlo de alguna forma cómo se ha materializado. Entonces dijimos, pues vamos a completar la formación. Además, también incluyo esta idea porque consideramos que se aprende haciendo cosas.
Entonces, tenía todo el sentido del mundo que después de la clase teórica en clase, nos fuéramos a un sitio donde pudiéramos ver esa materialización en real y conocer todo lo que conlleva, ¿no? Y así es como surgieron los viajes con sentido o sin sentido. Y tenemos unido el curso de geometría sagrada a ciertas visitas al Escorial. Es verdad que empezamos con una visita general, global, pero luego hacemos hincapié en la biblioteca. Tenemos la intención de ir una jornada completa a la biblioteca. Tenemos intención de ir otra jornada completa a la basílica, para ir profundizando en las determinadas partes del monasterio, que es mucho lo que hay. Y lo mismo nos pasa con Granada, la Alhambra y el Generalife, pues también es una muestra, una perla que hay que conocer. El año pasado no lo hicimos porque no estaba el AVE, sinceramente, un tema funcional, por hacer el viaje un poco más cómodo. Pero este año, que ya está proyectado que termine ahora el AVE, pues hemos dicho vámonos para allá. Permitidme, perdona un segundito, Sí, permitidme, porque claro, ha dicho Granada, pero es que no os perdáis los viajes con sentido que realizan. Ya hemos hablado del Escorial, hemos mencionado la Alhambra de Granada y Generalife, pero es que también tenemos Toledo sefardí, Córdoba islámico, Santiago de Compostela cristiano y el Globo de Londres, la leyenda de Shakespeare. Son como muy dispares, pero a la vez entrelazados entre ellos. Hombre, entrelazado está absolutamente todo. En el fondo cada uno responde a una... Yo soy muy reacio a mí no me gusta mucho viajar, tengo que decir, lo primero. No lo parece, ¿eh? Ya. No, y tengo una especie de fobia turística. Creo que el turismo está haciendo muchísimo daño, en general, lo digo con todo el respeto a todos los turistas, en los cuales me incluyo, porque yo también lo soy con frecuencia. Pero con respecto a ciertos lugares, pues bueno, la masificación, la frivolidad del viaje, tal. Yo doy por hecho de que los lugares, especialmente los lugares especiales, los lugares en los que ha habido cosas importantes, han sido lugares o centros espirituales importantes, son lugares que tienen que ser un poco reservados. Reservados no significa que alguien se ponga a la puerta, usted entra, usted no entra, como ha sido en la historia en otros casos. No selectivo, que no es lo mismo que claro, reservado. Pero es verdad que uno tiene que ir preparado a ciertos lugares. Yo creo que en el tema del viaje con sentido va muy en ese sentido, es decir, no va con sentido porque he estudiado, me he preparado, sé lo que quiero encontrar, he profundizado en ese tema, con lo cual voy con otra actitud, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo que es muy gráfico. Santiago de Compostela, que es y ha sido, ya no lo es, ¿no? Pero ha sido el centro espiritual de la idea de una nación, de un país, de la cristiandad y de casi todo Occidente. Santiago de Compostela, pues uno puede coger un avión y está allí dentro de 3 horas y visita Santiago. ¿Qué diferencia hay entre el que llega ahí en avión y visita la catedral y el peregrino que lleva un mes caminando todos los días, 8 y 10 horas, y llega a Santiago? ¿De quién es más? ¿De quién tiene la experiencia más grande? Evidentemente el peregrino. ¿Por qué? Porque ha estado contemplando ese objetivo, ha trabajado y en el proceso él ha cambiado. Santiago ha sido la excusa para moverse por fuera y por dentro. Con lo cual Santiago es la materialización de todo ese proceso. Y eso es lo que convierte a Santiago de Compostela en un lugar sagrado. La experiencia que trae, ¿no?, ese peregrino. Pues esto puede ser aplicable a todos los lugares. Yo a los lugares no tengo que ir a ver lo que hay, yo tengo que llevar. Esto es lo que se nos olvida. Yo tengo que llevar. Y a lo que tengo que llevar, tengo que llevar a mí mismo. Tengo que llevar el fruto de mi experiencia, lo que he aprendido, lo que me ha transformado. Y eso es lo que convierte a los lugares en sagrados. Yo insisto muchísimo, la mayor dimensión sagrada o el mayor factor para convertir un lugar en sagrado es la experiencia vital y humana que entregan los seres humanos en ese lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa porque esto está muy interesante y volvemos en un momentito. El despertar de la conciencia. Bueno, volvemos y permitidme la expresión, pero Jaime nos ha dejado un poco con los dientes largos, hablándonos de esta visión de estos viajes. Jaime, continúa.
No, si yo en eso lo tengo muy claro, y tú que tienes experiencia también con haber viajado y haber llevado grupos, bueno, pues una vez puede ser decepcionante. La gente que viaja, hay que tener respeto a viajar, hay que tener respeto a moverse, y hay que ser ambicioso. No puede ser un entretenimiento y no puede ser un ocio. Un viaje tiene que ser una búsqueda, porque cuesta dinero, porque cuesta tiempo, y es una inversión que tiene que estar a la altura del crecimiento de las personas. Entonces yo creo que muchas veces frivolizamos la capacidad de movernos, de viajar. No hay que olvidarse que el único viaje está en la casa de cada uno y quietitos en tu casa. O sea, no hay que ir a ningún sitio. Y si se va, es con sentido, claro, por algo, para algo. Estoy buscando, ¿no? Ese es el peregrino verdadero. En verdad, los viajes deben ser consecuencia de algún tipo de peregrinación, interna o externa. Y fuera de eso, yo invito a que la gente no se mueva de su casa. Que lo que hay que hacerlo con los tuyos. Ahora entiendo por qué no te gusta viajar. Claro. Y aparte es muy poco ecológico lo de coger tantos aviones y gastar todo. Y entonces desde esa filosofía, pues bueno, pues se intentan hacer las cosas. Entonces, pues vamos a Toledo, pues sí, hombre, vamos al Globe de Londres, después de haber estado muchos lunes, 2 horas estudiando Shakespeare, leyendo obras, comentando qué es lo que hay ahí, qué visión del ser humano tiene Shakespeare, qué pasó en el siglo XVI para que se ocurriera ese milagro de la literatura y del arte, que es un señor que se inventa lo que es un ser humano, ¿no? De hecho, hay una carrera universitaria única y exclusivamente para Shakespeare. Y lo comprendo perfectamente. Y en todos igual, Toledo, Córdoba, son consecuencia de, pues también, en este caso, de cursos sobre las 3 religiones, mitología universal, simbología de las 3 religiones, para encontrar puntos en común, para que uno, cuando va, ya va a buscar algo en concreto, es decir, está en medio de un camino. Entonces ese movimiento, ese desplazamiento, tiene sentido, porque es la metáfora exterior de un desplazamiento interior. Claro, además has mencionado Toledo. Cuando yo me dedicaba efectivamente a turismo, sobre todo grupos americanos, pues cada vez que venían a Madrid, evidentemente una visita obligada era Toledo, ¿no? Y más allá de lo que de alguna forma nos incitaban a explicarles, pues a mí siempre me quedaba, porque también he sido, permitidme la expresión, un poco culo inquieto en todos los sentidos. Entonces, siempre me quedaba la curiosidad de jolín, no somos conscientes realmente del lugar donde estamos, porque es un lugar, es un lugar donde han convivido perfectamente 3 culturas que, bueno, no vamos a entrar en el tema porque solo hay que salir a la calle o ver un poco las noticias para ver cómo están, pero han convivido 3 culturas perfectamente. En varios momentos de la historia. Exacto. Y es como, wow. Y no solo eso, los lugares son un misterio. Los romanos tenían un concepto precioso, el genius loci, que llamaban el genio del lugar, al que hay que pedir permiso para conocer al lugar. Sí. Claro. Para mí es el guardián del lugar. El guardián es exactamente el mismo concepto. Sí. Cuando voy, esto lo digo públicamente porque ya me da un poquito igual que se rían, pero sí que es cierto que se rían es un crédito. Sí es cierto que en muchas ocasiones se han reído cuando yo he ido a un sitio y me he parado, y sobre todo, pues antes mencionábamos el viaje a Carcassonne, entramos a uno de los castillos, perdonad mi francés porque soy de inglés, Petus, no sé muy bien cómo se pronuncia, pero para entrar a este castillo tienes una especie de entrada que es como si entraras en un bosque de duendes, de hadas. Entonces, claro, entras ante aquella maravilla y había muchas personas que, ¡hala, venga, corriendo! ¡Qué bonito! Y yo era, cuidado, salid, vamos a pedir permiso al guardián del lugar. Y claro, esto unas veces se quedan sorprendidos, otras veces es la risa y otras veces pues ves las caras y sabes que están pensando, madre mía, esta mujer cómo está, ¿no? Sí, pero ojo, realmente yo creo que es lo que hay que hacer. Es así, no, y sobre todo la cosa es muchísimo más taxativa de lo que pensamos. Si uno es consciente de esto, entra en el lugar. Si el genio del lugar no te da permiso, tú te crees que estás, sí, pero no ves más allá. Tú estás ahí, te haces la foto, te haces el selfie, se lo mandas a tus amigos, pero tú no sabes lo que es ese sitio. Y en muchos lugares de turismo la gente va, pero no está. Y no lo han conocido, por más fotos y recuerdos que se compren. Entonces es una pérdida de tiempo. Sí.
Pero sí, hombre, habría mucho que hablar a este respecto. Y la geometría sagrada, claro, pues estamos dotados de toda la historia del ser humano, pues nos ha regalado lugares y edificios y obras de arte absolutamente maravillosas en los que se cuenta toda esta filosofía sobre el orden del universo, ¿no? Sobre la belleza y sobre todo el paradigma del asunto, que es con lo que habría que resumir un breve comentario sobre la geometría sagrada. El gran paradigma de la geometría sagrada no es ninguna catedral, ni ningún templo, ni el templo de Salomón, ni la pirámide de Keops. El paradigma de la geometría sagrada es el ser humano, donde se encuentra la clave absoluta, desde su aspecto exterior y su morfología en el canon del ser humano, a toda su lectura trascendente. Esa es la gran respuesta que proclaman muchas civilizaciones y se proclamó de una manera ejemplar en el Renacimiento europeo de Occidente, ¿no? La clave de ese orden del universo, el orden de todo lo de arriba es igual que el orden de todo lo de abajo, el orden de lo grande es el mismo que el de lo pequeño, y en medio de todo ese cosmos está el ser humano. Cuanto más conozcamos al ser humano, más sabremos de la unidad absoluta, ¿no? Sí, y de la perfección, porque hay que reconocer que el cuerpo humano es perfecto. Quiere serlo. A mí me parece perfecto, o sea, cómo funciona, cómo me sorprende, de verdad me sorprende. Claro, esa admiración es absoluta. Entonces, bueno, cuando se estudia geometría, igual que se analizan formas naturales y se analizan iglesias, templos, tradiciones, cuadros, pinturas, esculturas, músicas, teatro, en fin, todo, porque todo se puede analizar bajo ese prisma. Lo más interesante es sacar conclusiones sobre el tema del cuerpo humano y su gran número asociado, que como muchos de los oyentes sabrán, es el famoso número de oro, ¿no? La sección áurea, el número phi, como clave de la resolución de la dualidad inherente en todo ser humano. Explica un poquito más ese número, porque claro, siempre escuchamos hablar, si puedes, siempre escuchamos hablar de la proporción áurea, que es la perfección. Bueno, de hecho por perfección un poco el origen de toda la creación. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen muy claro ese concepto. Es que no es tan fácil. Es sencillo, sería necesario dibujarlo, ¿no? Sin dibujarlo es casi imposible. Eso es como lo decía Einstein, ¿no? Si no lo dibujas, no lo entiendes. Pues efectivamente, si no haces el esquemita y no lo dibujas, no lo entiendes. Es una sencillísima construcción geométrica. O sea, gráficamente un niño pequeño lo puede dibujar y calcular exactamente dónde está en un segmento ese punto, esa sección que obedece a una razón, que obedece a un logos. En el fondo es un número, el número puede aparecer de muchas maneras, como razón, como logos, como proporción, como analogía, de muchas maneras, ¿no? Como sección. Y en el fondo es un número idea, que, insisto, se construye de una manera muy fácil, es un número inconmensurable y que coincide, que aparece en muchísimos elementos naturales y especialmente en el canon del ser humano. Se utilizó desde la antigüedad para establecer la definición de lo que es hermoso, de lo que es bello, de la armonía, y la tradición grecolatina, sobre todo los griegos, pues ensalzan ese número y todo lo que hacen bello. Pero en el fondo es lo que decíamos antes, está inspirado en la observación del hombre. Y es el número que realmente es el número muy sencillo de dibujar, pero muy complejo de entender. Es el número que puede, como decía antes, reunir o hacer convivir los dos opuestos. Si la unidad se ha fragmentado en un primer momento en una dualidad. Del uno se pasó al dos. En la dualidad estamos inmersos. Sí. El bien, el mal, la sombra, la luz, el pasado, el presente, el hombre, la mujer, la dualidad. El problema, ¿hago esto o no hago esto? ¿No? Esa dualidad traumática. Platón diría el alma, el cuerpo. Pues hay una dualidad. Somos inmortales y somos mortales. Somos creados y somos creadores. Pues esa dualidad a la que hay que enfrentarse. Desde ese sentimiento a veces trágico de la vida. El sentimiento trágico de Nietzsche pasa por aquí. Somos una dualidad aparentemente irresoluble. Bueno, pues bien, lo que dice la tradición antigua es que la solución a esa dualidad es un logos. La manera de unir esos dos opuestos. Y ese logos no es otro que el famoso número phi, el número áureo. Wow. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo con que nos quedaríamos toda la noche escuchando a nuestros dos invitados. Pero siento deciros que se acaba. Es increíble cómo tiempo. Pasa el tiempo, ¿eh? Sí, ¿Esto qué es?
Sí, la verdad es que cuando te gusta lo que haces, cuando expresas lo que realmente sientes y cuando es un tema interesante como es tanto, bueno, para mí también el de los viajes, pues por toda la tradición que tengo y porque a mí sí que me gusta viajar, ¿eh? Claro, me gusta claro. En ese sentido que tú has dicho. Reconozco que hubo una época que lo hacía simplemente por ir, ahora ya no, desde hace bastantes años entiendo los viajes de otra forma. Pero como os digo, se nos va el tiempo, así que muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, Nuria, un placer. Os invito cuando queráis a que podáis estar con nosotros de nuevo. Estaremos encantados. Para que todos aquellos que están diciendo, jolín, qué rápido se me ha pasado, tengan la oportunidad de escucharos de nuevo. Sí, da la sensación que es un aperitivo, ¿verdad? Sí, sí. Muy bueno, de hecho lo podemos tomar como un aperitivo. Venga, vale. Y luego ya vale, vamos haciendo primer plato, segundo plato, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por venir. Buenas noches a todos y como cada viernes os digo, sed felices. El despertar de la conciencia.